Perfecto, gracias. Listo, o sea, prácticamente ya no nos faltaba nada, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito como a retomar un poquito lo que es la sublingual. Entonces ya saben ustedes que la glándula sublingual es la glándula más pequeña. Habíamos dicho que es la segunda que es mixta, ¿sí? ¿Cierto? En este caso nosotros habíamos hablado de que la submandibular tenía predominio que mucoso o seroso. La submandibular. Mucoso. 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 ¿Seguros? La submandibular. Seroso. Ojo. La submandibular tiene predominio seroso sobre mucoso. O sea que va a tener más producción de ¿qué? De amilasa. Por eso les pregunto bien, submandibular. Porque la sublingual, pues yo tengo acá que dice claramente que el predominio es mucoso. Si el predominio es mucoso, entonces, ¿qué es lo que yo pretendo encontrar en mayor proporción? Pues mucina, ¿cierto? ¿Y qué dijimos que era la mucina? ¿Qué era la mucina? Pues es como el componente que se encuentra en el moco. Muy bien, en el moco, con seguridad, ¿listo? O sea, mucina, un precursor del moco. Muy bien, por esa razón yo les había dicho, la saliva de la glándula sublingual va a tener una característica específica y es que es más viscosa, ¿sí? Tengan muy en cuenta de que por forma la glándula sublingual es pequeña y alargada hacia adelante, ¿sí? Va a tener un conducto sublingual mayor que es el conducto de Rivinus, es este que se mira acá. No se vayan a confundir con esto porque lo que está en amarillo es el nervio lingual. Lo que está en como rosadito es el conducto sublingual, que también se denomina Rivinus. ¿Listo? Habíamos dicho que tiene un conducto sublingual mayor, que es el que les acabo de mencionar y que el que podemos ver acá precisamente, y que más o menos existen unos 20 conductos sublinguales menores, que los pueden ver aquí, ¿cierto? Si ven cómo va saliendo, ahí estoy ampliando y ampliando. Si ven cómo sale cada uno de estos, aquí estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de un lado y 10 del otro lado. Eso quiere decir que más o menos hay 20 conductos sublinguales menores. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Si no hay participación de ustedes y yo empiezo a preguntar cosas y a decir cosas, mejor damos por terminada la clase. Sí, muchachos, porque de nada nos sirve entonces que ustedes estén en otra cosa mientras estamos en la clase. Definitivamente. Esto, primera vez que me sucede. Entonces, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, ¿Alguien más? sí, profe, está claro. Está claro, Listo, profe. muy bien. Profe, aunque una cosita, ¿podría volver a explicar la parte en la que se encuentra el conducto? ¿Qué parte? La parte es que aquí dice, se dijo que por arribita estaba, o sea, por encima estaba lo de amarillo era el nervio y la parte de abajo era pues el conducto de la glándula sublingual. Ujú, míralo aquí. ¿Sí ves lo que está de color rosado? Ujú. Esto, bueno, aquí te estoy señalando lo de la submandibular, ¿listo? En este caso. Pero todo lo que se vea de este color, y si miras estos, ¿sí se está ampliando la imagen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo que se ve aquí de este color rosado, o sea, lo que se ve rosado, son los múltiples conductos sublinguales, que ya dijimos que son 20, y en este caso, pues te estoy señalando, sí, o sea, si la acotación es a decir que este es el de la submandibular, sí, porque acuérdate que esta es la submandibular y esta es la sublingual, pero quiero que entiendan que el conducto siempre va a ser, o pues va a estar descrito en este caso, esta imagen de este color. Mientras que el que se ve acá, ¿cierto? Que coge desde la rama de la mandíbula, vamos a decir que es el nervio lingual, ¿listo? Que lo puedes ver tanto de esta parte eh, lateral, ¿cierto? Como de esta parte postero-anterior, ¿sí? Nervio lingual, lo que está en amarillo. Y acá nosotros podemos tener más presente los conductos menores de la sublingual y esto es el conducto, pues precisamente el conducto mayor de la submandibular. ¿Y cómo se llama el conducto de la submandibular?
Aprovechando, pues que hay como esa corrección ahí. ¿Cómo El se llama? conducto de Wharton, profe. Muy bien. ¿Conducto de Wharton, ¿no? Wharton? Muy bien. Ajá, el conducto de Profe, Wharton. qué Diga. pena que lo interrumpa un momentico. Es que hay una compañera que estaba conectada y se le cayó la red y se cambió de datos y la sacó. Entonces me dice que sí le puede permitir la entrada. Vamos a ver. Gracias, profe. No hay problema. Sino que es más incómodo acá porque pues me toca salirme de la pantalla para mirar la otra, pero bueno. Listo. Igual 26 personas, ¿no? Muy poquitos. Eso hay que, cuando tengas chance, Angie, porfa, escribir en el grupo que esta clase y todas las que vayan a ser virtuales eventualmente se va a llamar lista de la misma forma. ¿Claros? O sea, la gente que no entró es gente que tiene falta. Continuemos. Vale. Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces de irrigación, drenaje venoso y drenaje linfático, que es precisamente algo bastante sencillo. Ya dijimos que la forma en la que nosotros íbamos a hablar de irrigación siempre iba a ser de arterias pequeñas a arterias grandes a troncos más grandes, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan quién irriga a la glándula sublingual, yo idealmente lo que debería decir es, tiene dos sitios de irrigación o dos componentes de irrigación que son la arteria submentoniana, que es rama de la arteria facial, y la arteria sublingual, que es rama de la arteria lingual. Sí se entiende cómo estudiamos la irrigación, ¿cierto? Que en eso hemos sido bastante enfáticos. Mientras que cuando nosotros estamos hablando del drenaje venoso, nosotros vamos a encontrarnos con que existen unas venas linguales específicamente. La que estoy señalando aquí es la vena lingual profunda. ¿Cuál es la diferencia del drenaje venoso y de la irrigación arterial? Pues precisamente que el drenaje venoso lo que hace es sacar la sangre que se encuentra carboxigenada para tratar de llevarla a la circulación mayor y que con eso se oxigene. Mientras que la sangre arterial o la irrigación arterial lo que hace es llevar la sangre que ya está oxigenada para nutrir a los tejidos de nuestro órgano, ¿cierto? Que en este caso pues estamos hablando de la glándula sublingual. ¿Qué habíamos hablado? Miren acá, esta es la vena lingual que se encuentra precisamente al lado del frenillo labial inferior, pues, del frenillo labial, no, perdón, del frenillo de la lengua, que es como la que nosotros nos podemos ver siempre que nos estamos cepillando los dientes, que es donde yo les dije que usualmente las personas se colocan medicamentos porque es una superficie de absorción amplia y más que ser amplia es rápida por la cantidad de vasculatura que tiene, ¿cierto? Entonces, fácil si yo les llevo a preguntar. La irrigación de la glándula sublingual proviene a través de estas dos arterias. Entonces, yo les puedo poner arteria mesentérica, falso. Arteria submandibular, falso, ¿sí? Entonces ya saben que son dos arterias grandes, que en este caso es la lingual y la facial, y que de cada una de ellas salen unas ramas chiquitas que se encargan de irrigar, la sublingual de la lingual y la submentoniana de la facial. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, perfecto. Y cuando nosotros estemos hablando de ganglios linfáticos, bueno, acá no los vemos, pero acuérdense de estos ganglios linfáticos o nódulos, como aparecen aquí escritos, que son los submandibulares. Miren que donde nosotros los encontramos, precisamente que es acá, habíamos dicho que son unas cadenas de nódulos o ganglios linfáticos que van a estar íntimamente relacionados con ¿qué? Con la posición tanto inferior a la mandíbula como posterior, en este caso, a un triángulo anterior, que en este caso, pues no es, digamos que ejercicio de nosotros que aprendan la identificación de los triángulos del cuello, pero que sí sepan que hay un adecuado, pues, o un amplio componente glandular a este nivel. ¿Listo? Glandular en el sentido de ganglios, ¿no? No de glándulas. Pues también ahí están las glándulas salivales mayores, pero aquí lo que nosotros estamos hablando de ganglios. Muy bien. Acá, pues para que ustedes puedan ver un poquito mejor la arteria facial, que es la que se encuentra acá, la arteria submentoniana, que es la que sale directamente de la facial, y pues la sublingual y la lingual, que también las hemos visto previamente. Hasta ahí es lo que corresponde a cavidad oral. O sea, nos faltaba prácticamente 2 diapositivas. ¿Preguntas o dudas de todo lo que vimos? Profe, Eh, yo tengo una pregunta. Adelante.
Qué pena. Es que yo estaba pues, retomando como apuntes del libro y decía que en los músculos del suelo de la boca también se integraba el músculo estiloideo. Estilo y idea. Ujú. Ese Esa era una sí. pregunta. Esa era una pregunta que ya la habíamos hablado con Angie, precisamente, que fue la misma pregunta que ella me la hizo. En este caso, nosotros vamos a tomar los músculos que nos menciona el capítulo, ¿listo? O sea, a pesar de que el estilo yoideo también hace parte, pues digamos que no lo vamos a estar preguntando porque si bien se encuentra a nivel del piso de la boca, está externo. Por eso, acuérdate que el nombre de estilo yoideo viene de dónde? De la apófisis estiloides del temporal hacia el hueso yoides, ¿listo? Entonces, cuando yo les pregunte de lo que nosotros acabamos de ver de cavidad oral, va a ser siempre músculos suprayoideos, y los músculos que nosotros vimos, los extrínsecos, los intrínsecos de la lengua y también los músculos que tienen que ver con la masticación. Para este caso, no, para este caso lo que vamos a utilizar, si son los intrínsecos de la lengua, vamos a utilizar el otro, que es el estiloglós, ¿cierto? Que es ese uno que va de la apófisis estiloides a la lengua. Entonces acuérdense bastante del prefijo y del sufijo. Eso nos indica bien qué estructura es la que estamos estudiando. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Sí, profe. Usted dijo que para la irrigación íbamos a hablar era de mayor a menor o de menor a mayor. De menor a mayor. O sea, ahorita lo que hice pues fue como invertirla, para que ustedes sepan, la facial y la lingual. Pero siempre hablen entonces de la sublingual como arteria pequeña y lo mismo que acabamos de mencionar con la otra. Si la una es rama de la facial, ustedes van a decir, me te lo muestro acá, la glándula sublingual está irrigada por la arteria sublingual, que es rama de la arteria lingual, y además la arteria submentoniana, que es rama de la arteria facial. Distinto a lo que nosotros probablemente hacemos, que es, por ejemplo, decir que a partir de la vena lingual, esta va a terminar drenando ¿en dónde? En la vena facial. ¿Sí me hago entender? O sea, ustedes lo que tienen que aprender a saber es cómo se llaman las ramas más chiquitas para saber luego de dónde nace. Y con eso decir, mientras que, o sea, van de menor a mayor, mientras que si nosotros tenemos, por ejemplo, en el drenaje venoso, nosotros decimos la grande o la vena grande a donde llega es la vena facial, que eso lo vimos en las otras irrigaciones. Y les va a quedar un poco más claro ahorita que veamos todo lo que tiene que ver con faringe. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas de pronto? Yo creo que no, ¿no? Entonces, aprovechemos que, pues para este caso específico, vamos a no hacer, pues como pausas, y algo hacemos una pausa como de 5 minuticos nomás a las 3 de la tarde para dar continuidad de seguido, digamos, a la clase, ¿listo? Porque lo que se viene, ya viene pues un poquito más de tema, un poco más extenso, un tema que les puede costar un poquito más, y no me recuerdan, pero ya están grabando, ¿sí, no? ¿O no? Sí, ya están grabando, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces cambiamos de las diapositivas a faringe, esófago y estómago. Estas diapositivas también determiné, pues, entregárselas previamente. Vamos a ver si realmente le dieron, pues, un adecuado uso. Bueno, no les voy a preguntar ahorita porque sé que se las envié apenas ayer, pero la idea es que si se determina o si ya finalizamos entregándoles las diapositivas antes de cada clase, la idea es que si yo pregunto algo, ustedes lo sepan, ¿sí? O lo hayan estudiado. Esa es la razón. Si no, se las seguimos entregando después de ver cada tema. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de faringe, nosotros tenemos que decir precisamente que la faringe es un tubo, ¿cierto? Un tubo fibromuscular dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque pues eso lo que le va a permitir es estar en constante movimiento. Ya habíamos dicho nosotros que Profe, la faringe, dime, profe, ¿usted está presentando la otra diapositiva? ¿sí? ¿No se ve? Esa, no, está en la Ah, anterior. no, no se ve. En introducción, o sea, ¿no se ve la introducción? No, No, profe, profe. no Ah, está luz de ya glándula sé qué es que sublingual. pasa. Es que está compartiéndose solamente la ventana. Sí, la ventana no se está compartiendo la pantalla. Compartir. Ahí sí, ¿cierto? Sí, profe, sí se mira. Ahí sí están Sí, viendo la que dice introducción arriba. sí, sí, señor.
Muy bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que precisamente la faringe es un tubo fibromuscular dinámico, ¿sí? Porque va a estar ascendiendo y descendiendo de acuerdo a lo que nosotros estemos realizando como función. Dijimos que puede ser importante tanto para la parte de la digestión de los alimentos, para la fonación, ¿cierto? De los sonidos, específicamente cuando estamos hablando, o incluso como medio para tratar de bloquear el ingreso de partículas que no vayan directamente o pues que vayan a diferenciarse entre el sistema digestivo, que en este caso sería el esófago, y el sistema respiratorio, que en este caso sería la laringe. Bueno, por eso nos dice que es una vía común entre estos dos aparatos. ¿Qué es importante? Que tiene unas estructuras linfoepiteliales. Siempre que ustedes encuentren este prefijo linfo, acuérdense de la linfa y acuérdense del tejido precisamente, que es un tejido de ayuda para el sistema inmunitario. Ya dijimos que existen varias amígdalas, varias tonsilas que hemos estudiado, no solamente la amígdala palatina, sino también la amígdala faríngea, la amígdala tubárica, ¿cierto? Que hacen parte de un anillo específico. ¿De qué anillo estamos hablando? ¿Eso lo vimos con ustedes o no? No, no lo hemos visto con ustedes. Ahora les muestro cómo se llama ese anillo específico, pero precisamente lo que hace es un tejido de defensas, ¿cierto? ¿Y qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que va a existir un tejido específico que por sus siglas en inglés se va a denominar tejido linfoide asociado a las mucosas. Tejido linfoide asociado a las mucosas. En inglés se va a denominar MALT, que significa lo mismo, y se van a dar cuenta de que conforme nosotros vayamos estudiando todo el tubo digestivo, no solamente acá la faringe, sino también estómago, intestino delgado, apéndice vermiforme, van a encontrarse que hay muchas estructuras, muchos órganos que están conformados por este tipo de tejido. Entonces, si yo les llego a preguntar qué es el MALT, no solamente van a escribir que es tejido linfoide asociado a mucosa, sino que precisamente son estructuras, ¿cierto? Anatómicas que van a estar formadas con un tejido especializado para las defensas. Como siempre lo he dicho y les he repetido, este tipo de tejidos, si bien contribuyen a la defensa, no son los que mayoritariamente van a estar presentes en un evento donde se intente, por ejemplo, ingresar alguna bacteria, virus o hongo, pero sí van a ayudar en ese sentido. Por eso, por ejemplo, cuando nos quitan las amígdalas o cuando nos quitan el apéndice, nosotros no es que vayamos a aumentar el riesgo de infecciones, es que se nos vayan a, como dice coloquialmente la gente, a disminuir las defensas, no, sino que precisamente pues estamos retirando un tejido que eventualmente nos puede ayudar para las defensas, pero que no necesariamente es el responsable de todo, ¿ok? ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que la faringe tiene una forma de embudo. ¿Y por qué es una forma de embudo? Porque se van a dar cuenta más adelante de que la inserción de la faringe se da desde, bueno, se parece como un cráneo de un perrito, pero para que ustedes más o menos se lo imaginen, viene desde la base del cráneo y por eso es que es ancha y es amplia. Mientras que conforme íbamos bajando más o menos hacia el cartílago cricoides, que el cartílago cricoides es un cartílago que se encuentra debajo de este, que es el cartílago tiroides, que es como la manzana de Adán, que en algún momento lo habíamos mencionado. Y entre esto, que es la base del cráneo, mejor dicho, donde se insertan, hasta el cartílago cricoides, vamos a decir que tiene 14 centímetros de longitud. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la extensión o cuál es la longitud de la faringe? Ustedes más o menos van a decir que son 14 centímetros de longitud. Como les digo, se va a alargar, o sea, va a ascender o se va a cortar, va a descender dependiendo de los movimientos de deglución que nosotros estemos realizando. Si yo estoy comiendo o si yo estoy hablando, pues esto va a ser distinto. Pero si nosotros medimos la faringe en una posición neutral, va a medir más o menos 14 centímetros. Como les decía, también es un órgano al servicio del habla. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener una capacidad de tener una resonancia específica. ¿Para qué? Para la voz. Entonces, por ejemplo, aquí hay alguien que le guste cantar o que sea cantante. Así sea en la ducha, ¿no? Bueno, precisamente lo que sucede en este tipo de situaciones con la cuestión de la
faringe es que existen diferentes tipos de configuraciones anatómicas, no solamente a nivel de la faringe, sino también a nivel bucal, ¿cierto? Que hacen que algunas personas tengan una caja de resonancia mejor que otras, o que, por ejemplo, los agudos sean más claros en unas personas y los graves lo sean en otras. Por eso existen los cantantes de ópera. Los cantantes de ópera no es solamente que tengan técnica. Idealmente sí, o principalmente sí hay mucha técnica, pero también tiene que ver mucho con todo este tubo alargado que nosotros estamos representando y que nosotros estamos estudiando, que les va a permitir tener una característica específica de cada voz. Por eso, a pesar de que haya, por ejemplo, imitadores de algunos cantantes, eso de yo me llamo y no sé qué, nunca van a ser los mismos, porque precisamente esas dos personas van a tener unas faringes distintas y unas cavidades bucales distintas. Como es un tejido y un tubo fibromuscular dinámico, siempre que yo hable de dinamismo estoy hablando de movimiento, ¿cierto? De ir de un punto a un punto B. Y en el cuerpo humano, precisamente, estamos hablando de que para que se genere movimiento, yo necesito de unas estructuras especiales, que son los músculos. Los músculos me permiten a mí tener una activación de un eje especial para yo poder ejercer un movimiento. Entonces, yo no podría mover la mano si yo no tuviera unos músculos específicos a nivel del antebrazo, a nivel de las manos, de los carpos, para que estos se muevan entre uno y otro. Lo mismo va a suceder con la faringe. Hay algunos casos, algunas patologías, por ejemplo, donde se ve afectados los músculos y hay algún tipo de parálisis. Cuando una parálisis muscular, pues así usted tenga bien estructurada la caja resonadora, si usted tenga bien estructurada la parte glandular y demás, usted no va a poder mover la faringe y eso va a implicar que usted no vaya a poder de pronto hablar bien o no vaya a poder de pronto tener los movimientos que necesita al momento de hacer la deglución. ¿En quiénes sucede eso, por ejemplo? ¿En qué pacientes ustedes creen que sucede? Y son pacientes muy comunes. ¿En quiénes se les ocurre que, por ejemplo, no pueden comer? Pues estamos hablando del sistema digestivo, no vamos a dejar de lado la parte de lo de cantar y de lo de hablar. Es un paciente que llega a tal condición médica y en esa condición médica le impide comer. O sea, un paciente que ya es adulto, que ya tiene más de 45 años, 50 años, y de la nada, no, lo que pasa es que nos ha tocado darle comida con cucharita o nos ha tocado darle papillas, compotas, porque ya no es capaz. ¿Qué pacientes? O empiezo a Persona que preguntar, tenga parálisis. parálisis, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿en qué patología? Accidentes Tal vez cerebrales. podría ser una ACV que podría dejar paralizado de un lado y puede llegar a afectar. Muy bien, Sebastián. Entonces, precisamente esa es la patología más común. La ACV, yo les había dicho que es la segunda causa de discapacidad en el mundo y de muerte inclusive, por detrás, porque el primero es las enfermedades cardiovasculares como el infarto, ¿no? Que lo habíamos hablado. Entonces, cuando suceden este tipo de situaciones, ¿cómo se llama realmente el término para decir eso? Se llama disfagia. ¿Listo? Son estos pacientes que no pueden comer bien tras un tipo de evento. ¿Listo? Disfagia. De esta disfagia se va a dividir, no es el caso, ¿no? Y no necesito que lo copien, sino les estoy explicando. Leve, moderada, severa. Generalmente los pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular, no se llama accidente, sino es un ataque cerebrovascular, o le pueden llamar también stroke, que es como se conoce en inglés, ¿cierto? Presentan este tipo de disfagia. Entonces son pacientes que no pueden comer alimentos, porque si empiezan a comer alimentos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué broncoaspira? Muy bien. Ese alimento que entra, esto es laringe, ¿cierto? O sea, vía respiratoria. Esto es esófago, ¿sí? O sea, vía digestiva. La comida que debería pasarse por acá se va para acá. ¿Listo? No funciona bien la epiglotis, no hace ese cierre que debería hacer, se pasa para acá y eventualmente se va ¿a dónde? Bueno, perdón, ese intento de pulmones que parecen más como unas orejas de elefante, pero la idea es que ustedes entiendan que se va acá a los pulmones, se genera una neumonitis química porque el alimento no puede entrar a los pulmones y el paciente sufre una neumonía y eventualmente terminan muriendo. Estos pacientes terminan muriendo infectados. Lo veo todos los días en la unidad de cuidados neurocríticos. ¿Cuál es la solución? Precisamente dos cosas. Lo primero,
Esto es una nariz, ¿no? De pronto. Yo sé que soy pésimo para dibujar, pero pues para que más o menos me entienda. Entonces, esto yo lo que puedo hacer es hacer una alimentación a través de ¿quién? A través de una sonda que se llama una sonda nasogástrica que llega acá hasta el estómago. Y aquí yo lo que voy a colocar pues es precisamente nutrición enteral se llama. Esto son unas bolsitas que precisamente están llenas de aminoácidos, proteínas, carbohidratos y grasas que le van a permitir al paciente tener una nutrición o los aportes calóricos que necesita para sobrevivir durante el día. Claramente no podemos dejar a ese paciente todo ese tiempo con una sonda nasogástrica, entonces precisamente nosotros ¿qué es lo que hacemos? Esto es el ombligo, ¿cierto? Esto es como los pectorales, bueno, vamos a decir que está musculoso el hombre. Y entonces nosotros más o menos por acá hacemos algo que se denomina gastrostomía. ¿Listo? La gastrostomía es solo cuando ustedes escuchen el sufijo ostomía, es todo lo que tiene que ver con una cavidad, con un hueco externo, ¿cierto? Gastrostomía, traqueostomía, cistostomía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando digo gastrostomía, es una cavidad externa artificial que nosotros generamos de forma quirúrgica para poder alimentar al paciente directamente al estómago. O sea, nos evitamos que siga ese trayecto desde la nariz y va directamente al estómago. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, todo eso para hablar de la importancia de la faringe y para hablar de la importancia de la dinámica que tiene la faringe para evitar o pues para contribuir al movimiento. Entonces, ya les dije precisamente que la faringe, adelantándome un poquito, se iba a insertar desde la base del cráneo, más o menos a la altura de la sexta vértebra cervical, o sea, estamos hablando de C6, y esta va ¿hacia dónde? Hacia el borde inferior del cartílago cricoides. Tengo aquí el cráneo, tengo aquí el atlas, que es la primera vértebra, luego sigue el axis, que es la segunda vértebra, y luego viene C3, C4, C5, C6. Entonces, más o menos aquí, digamos que se va a extender, digamos, a la base de la altura del cráneo hasta el borde inferior del cricoides. O sea, todo esto es lo que se extiende la faringe. ¿Cuántos centímetros son aquí? Más o menos. 14 centímetros. 14, muy bien, 14 centímetros. Luego de esto, entonces, luego de que pasa la faringe, como estamos en sistema digestivo, entonces se va a continuar ¿con quién? Con el esófago. El esófago, que lo podemos ver acá representado de color verde, es el ingreso como tal al sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer unos límites, y yo estoy diciendo que se extiende desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoides, pues ¿cuál va a ser el límite posterior? La columna cervical, ¿cierto? Y dentro de esa columna cervical, o más que dentro, intermedio de esa columna cervical, vamos a tener unos músculos específicos que se llaman los músculos prevertebrales. Fácil de reconocerlo. ¿Por qué prevertebral? Prefijo, pre, o sea, antes, vertebral, vértebra. Antes de las vértebras siempre van a haber unos músculos específicos. Límite posterior, columna cervical y músculos prevertebrales. ¿Listo? Límite anterior. Entonces son 3 límites anteriores que tenemos. Esto que está en verde es la faringe, ¿ya? Límite anterior inicial, cavidad nasal. Límite anterior secundario, o pues más que secundario, segundo límite, cavidad oral. Y tercer límite, laringe, ¿cierto? Que la laringe ya hace parte del sistema respiratorio. Entonces, si yo quiero combinar precisamente esas 3 estructuras, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? La que comunica con la nariz, nasofaringe. La que comunica con la cavidad oral, orofaringe. La que comunica con la laringe se va a llamar laringofaringe o hipofaringe. ¿De acuerdo? Y hacia más adelante, pues se va a comunicar, se va a mantener abierta precisamente como más que como un tubo que otra cosa. Entonces, si nosotros lo miramos de este lado, ¿cierto? Un poco más representativamente mejor, más que esta forma tridimensional, ¿cómo se llama esto que yo estoy señalando aquí?
que lo vimos en cráneo. ¿Cómo se llama? La Apófisis apófisis estiloides estiloide ¿De quién? del hueso temporal. del hueso Muy bien. temporal. Siempre acuérdense con nombre y apellido. Entonces, apófisis estiloides del hueso temporal. Y por acá teníamos también otro que se llama la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos regresamos, nosotros dijimos, se extiende, estamos hablando de la faringe, ¿no? Se extiende desde la base del cráneo hasta la altura de la sexta vértebra cervical, o sea que yo estoy viendo esta una vista lateral derecha, más o menos C6, bueno, perdón, que me bajé un poquito, más o menos. ¿Sí están viendo cuando rayo? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, más o menos, este es el cartílago cricoides. Más o menos aquí, si yo estuviera viendo la columna vertebral por acá, yo diría que esta vértebra que se encuentra aquí es C6, ¿cierto? Y todo esto viene desde la base del cráneo, no desde aquí, desde el occipital, sino desde acá, arriba. ¿Sí la ven? Por eso sí ven como esta estructura que está fijada a este nivel, ¿no? Sí la alcanzan a ver, ¿no? Sí, profe. Sí. Listo, muy bien. Entonces, ya teniéndolo un poco más claro de esta manera, ustedes saben que va a tener 4 capas específicas. Entonces, nosotros vamos a estudiar cada capa, sobre todo desde la fascia. ¿Verdad? Vamos a tener entonces una mucosa que yo voy a hablar de adentro, o sea, de interior a exterior. Todo lo que esté hacia adentro, o sea, acuérdense, por ejemplo, del paladar, ¿cierto? Nosotros decíamos que el paladar, vamos a ver como una vista inferior-superior. ¿Se acuerdan de esa imagen que estaba como dividiendo por el rafe palatino y que acá se veían las glándulas salivales menores y aquí se veía el hueso? ¿Sí se acuerdan de esa imagen, no? Espero. Sí, profe. Veíamos nosotros que aquí había precisamente algo que estaba de color como rosado o algo que le daba como ese aspecto de color rosado. ¿Quién va a ser esa? Pues va a ser la primera capa que se encuentra a ese nivel que se llama la mucosa. Entonces en la faringe va a existir lo mismo. Cada vez que yo abra la boca, ¿sí? O cada vez que yo vaya a hacer una inspección a mi paciente, yo lo primero que voy a ver precisamente es en la orofaringe la mucosa de la vía oral o de la orofaringe, ¿cierto? ¿De qué color es la mucosa? Que eso sí lo pueden ver ustedes mismos. ¿De qué color es la mucosa? Abran la boca, véanse en el celular, véanse en el Rosada. espejo. ¿De qué color es? Rosada, eso es sencillo. Las preguntas que les estoy haciendo son sencillas, no los estoy corchando. Entonces, miren que es rosada y dijimos que entre una porción inicial y una muscular externa, ¿cierto? Que es donde más o menos se insertan los músculos, siempre van a haber tejidos que son de sostén, tejidos que ayudan a que el músculo se adhiera y que precisamente le confiera ese sostén para que ellos puedan moverse normal, que es la famosa telita esa que yo les dije que cuando ustedes compran costillas de cerdo, siempre el que vaya a hacer el asado, ¡pam!, la retira. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Fascia, ¿cierto? Un tejido fibroconectivo que está uniendo o sirviendo de sostén a los músculos. Tenemos una inicial que se va a denominar fascia faringobasilar, ¿cierto? Ahora les explico bien por qué se llama basilar, ¿cierto? Porque está a nivel de la porción basilar del hueso occipital y faringo, pues por la faringe. Luego de esto, o sea, acuérdense, de interno a externo. Más interna está la mucosa, más hacia exterior una segunda capa, que es la fascia que está recubriendo a la mucosa. ¿Para qué? Para que se pueda adherir la musculatura estriada como una tercera parte. Y como última parte, así como yo tengo una fascia interna, que es la faringobasilar, y aquí tengo el músculo, pues de este otro lado que voy a tener la fascia de cobertura. Y esa fascia de cobertura es una fascia también, un tejido fibroconectivo, que se va a denominar la fascia bucofaringe. Entonces, antes de entrar a hablar de cada uno de esos, ¿entienden esa parte?
Profe, muchachos. ¿puede volver a repetir dónde estaba la fascia bucofaringea? La fascia bucofaringea es la fascia más externa. Entonces, acuérdate, vamos a tratar de mirarlo como en esta imagen, ¿cierto? Yo voy a tratar de trasladarlo para acá. La primera capa más interna, mucosa, ¿cierto? La parte rosada que yo puedo ver al hacer la inspección. ¿Listo? Luego, tengo una primera fascia, que es la fascia faringo-basilar. ¿Listo? Tercera capa, musculatura externa, ¿cierto? Musculatura externa o musculatura estriada. Y cuarta capa, fascia bucofaringea. ¿Sí entienden, no? Son 4 capas de interior a exterior. ¿Sí queda claro? Listo, profe, Sí, gracias. profe. Muy bien. Entonces hablemos, como ya dijimos que la mucosa precisamente es una capa muy interna que idealmente nosotros la vamos a valorar es cuando estemos en histología y ahí es donde nosotros vamos a ver qué características histológicas tiene. Vamos a hablar de la fascia faringobacilar. Mírenla acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué llama la atención? Llama la atención que se inserta ¿desde dónde? Desde la base del cráneo y baja, baja, baja o recorre precisamente toda esta porción hasta llegar al primer cartílago, al segundo cartílago de la laringe que se llama el cartílago cricoides. Miren ustedes, ¿entre quién va a estar? Pues entre la mucosa por dentro, dijimos que adelante va a estar la mucosa y por fuera la musculatura. ¿Listo? Estriada. Entonces es gruesa, resistente por arriba. ¿Por qué será que es así de resistente y gruesa arriba y más delgada y tenue abajo? ¿Por qué creen? Porque arriba tiene que estar como conectada al cráneo, por eso. Porque tiene que estar más fijada, ¿cierto? Tiene Más que ser fijada. más de sostén. O sea, tiene que, o sea, ya se van a dar cuenta de que el sitio de inserción ocupa más o menos 3 huesos de la base del cráneo. Mientras que abajo, pues conforme se va ¿cómo se dice? Adelgazando, se va haciendo más delgada y más tenue hacia abajo. ¿Por qué? Porque dijimos que tenía forma de ¿qué? Y así está escrita en la anatomía. Forma de, De embudo. muy bien, forma de embudo. Tiene varios bordes, ¿cierto? Entonces tenemos un borde superior, un borde inferior, que es el que llega acá, y tiene unos bordes anteriores, que esos los vamos a ir estudiando poco a poco, pero que prácticamente cada uno de esos bordes le va a servir como estructura, o mejor dicho, como medio de fijación a algunas estructuras. Muy bien, entonces, necesito que me digan si están entendiendo antes de arrancar. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Muy bien, Una muy pregunta, bien. usted dijo de que se llamaba basilar porque se unía con el hueso. Ahora una Con, parte del con la hueso porción occipital. basilar del hueso occipital. Ya te Ah, muestro exactamente dónde se va a insertar, ¿listo? listo. Pero mientras tanto, vamos a tener claro lo que les estoy diciendo, o sea, que sepan bien las capas y la orientación anatómica que estamos viendo, ¿listo? Si hay dudas o preguntas, me detienen porque entonces si no, pues, o sea, si no hay una cosa que no se entienda, paramos y lo volvemos a explicar, ¿ok? Entonces, ¿continuamos o hacemos una pausa de 5 minutos? Ustedes me dirán. Si no, seguimos de largo, como quieran. Opinen. Profe, puedes continuar, pero decía una compañera en el grupo de que sí la podía aceptar. Ya. Bueno, no entiendo, pero ¿por qué se desconectan, muchachos? Profe, lo que pasa es que la compañera dice que quería participar y no le funcionaba el micrófono, entonces se salió para ver, pues, para volver a ingresar y ya Ah, no ok. puedo ingresar. Ok, ahí acepté a todo el mundo. Listo, profe, gracias. No sé si quiera participar entonces. Ahí sí la persona que iba a participar ya le acepté el ingreso. La compañera que iba a participar o a hacer algún comentario o pregunta, ¿está con nosotros? ¿No? Bueno, entonces todos de acuerdo en continuar, ¿no? Sí, profe. Listo, perfecto.
Entonces, una vez ustedes tengan claro eso, los bordes y las capas que tenemos, entonces vamos a tener en cuenta algo bien específico y bien interesante, que es la fascia faringobasilar. Probablemente esta es la que a veces más les cuesta cuando uno les pregunta, pero es como porque no entienden desde la primera vez que se les explica. Por eso vuelvo y repito, tengan en cuenta cualquier duda o pregunta que tengan, me avisan. Dijimos que la fascia faringobasilar tiene un borde superior, inferior y unos anteriores. Acá la podemos ver precisamente, si la ven como de color como gris, precisamente ese color gris que adquiere es como todos estos tejidos que se encuentran acá. Son tejidos fibrosos o de tejido conectivo que ayudan de sostén y de, más que inserción, pues como de fijación a los músculos. Pero esa misma fascia claramente va a tener que anclarse a un lugar, ¿cierto? En ese sentido, en el borde superior es el primero que se va a insertar en la base del cráneo y se fusiona ¿con quién? Con el periósteo. ¿Qué es el periósteo? La capa más externa del hueso. Del Pues, hueso. Muy bien, y en este caso va a ser la capa más externa ¿de quién? De la base del cráneo. Hay una línea específica que se dibuja como una especie de óvalo incompleto. No se afanen, yo se los voy a explicar y se los voy a mostrar porque necesitamos de una vista inferior superior para que la puedan ver. Y cuando nosotros hablamos de inserciones, ¿cierto? Es aquí donde ustedes tienen que recordar lo que les expliqué en cráneo. Cuando les expliqué esa imagen grande con los huesos del cráneo separados, divididos por colores, es precisamente esto, porque pues cuando yo les enseñaba a sus otros compañeros del anterior semestre, ellos no sabían, no decían que no les habían explicado de forma adecuada cráneo. En este caso vamos a hablar de 3 huesos importantes. Este hueso que está señalado de color morado es el hueso occipital. Este hueso que está señalado de color rosado es el hueso temporal. Y este hueso que está pintado de color amarillo, que tiene como unas alas de mariposa, es el hueso esfenoidal o el hueso esfenoides. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, la apófisis basilar, que es esta parte que se encuentra más o menos a este nivel, esto se llama apófisis basilar. Miren la que si nosotros seguimos por acá es la apófisis o la porción basilar, y hacia acá se llama el tubérculo faríngeo, o sea, la segunda palabra ya nos está mencionando que tiene que relacionarse precisamente con la faringe. Entonces va a ser la primera parte de inserción de la fascia faringobasilar. ¿De acuerdo? Hacia adelante, o sea, hacia esa parte de acá, como siguiendo un recorrido grande, vamos a encontrar un conducto, que lo pueden ver ahí. Bueno, aquí de pronto por el color rojo no se alcanza a apreciar muy bien, pero esto se va a denominar orificio o conducto carotidio, como quieran llamarlo. Esto que estoy señalando aquí, ¿cómo se llama? Que ya lo hemos estudiado varias veces. La apófisis estiloide. estiloide. Eso. ¿Sí ven? Entonces, para que tengan una orientación más adecuada, yo ya sé que inicia en la porción basilar del occipital, que pasa por delante del orificio del conducto carotidio, se llama conducto carotidio. ¿Qué creen que pase por ahí? Carótida. La carótida, muy bien. Y o hacia adelante, o más bien siguiendo como un recorrido específico, ¿cierto? El extremo superior se va a insertar en una parte específica que es todo esto de acá, que se llama la lámina interna de la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal. Eso quiere decir que si yo quisiera dibujarla, más o menos como la inserción, yo diría que esto va así, chun, 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 chun. Todo esto de acá. ¿Sí lo ven, cierto? Sí, profe. Entonces, estoy diciendo de que va a utilizar prácticamente estos 3 huesos como medio de sostén y medio de fijación a través del borde superior. Y por eso es que la fascia faringobasilar se inserta en la base del cráneo. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro ¿Podría eso, por no? favor volver a repetirlo? Listo. Entonces,
La fascia faringobasilar tiene un borde superior, ¿cierto? Que aquí lo voy a estar dibujando, pero como si fuera precisamente de esta vista, ¿no? Inferior superior. O sea, el cráneo está acá y la fascia está acá. ¿Sí me hago entender? Y por aquí baja, pero lo que estoy viendo es yo esta vista, o sea, esta cosa delgadita. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Sí, profe. Entonces, la fascia faringobasilar va a tener varios bordes, uno superior, uno inferior y dos anteriores. La apófisis, perdón, el borde superior se va a insertar inicialmente en esto, que se llama porción basilar o apófisis basilar del hueso occipital. Este hueso occipital es este hueso que está pintado de color morado, ¿ya? Luego agarra el tubérculo faríngeo, que lo puedes ver acá, se llama tubérculo porque es como el tubérculo superior del labio, o sea, es una pronunciación del hueso y aquí lo podemos ver cómo se extiende, o mejor dicho, cómo se hace prominencia. Luego sigue por delante, ¿cierto? O sea, pues bueno, coge todo esto también. Por delante del conducto carotidio, pero esta segunda estructura anatómica ya no hace parte del occipital, sino que hace parte del temporal. ¿Listo? Coge todo este conducto carotidio, luego sigue un canal, que en este caso no lo podemos ver, pero se llama el canal tubárico, que es prácticamente de la porción auditiva, y llega al extremo superior, o sea, a esta parte de la lámina interna de la apófisis pterigoides. Y la apófisis pterigoides hace parte de qué hueso? Del hueso esfenoidal. Entonces mira que la fascia faringobasilar tiene tres huesos o tres partes específicas de tres huesos de la base del cráneo: occipital, temporal y esfenoidal. ¿Un poco más claro? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Muy bien. Como dijimos, que el borde superior era más grueso, más denso, necesitaba de tener una fuerza más específica, pues el borde inferior, que es el que vemos nosotros más o menos hacia acá, a nivel del cartílago cricoides, pues va a ser más débil, más laxo. Cuando hablamos de laxitud, significa que se va a poder estirar un poco más que otro y se va a continuar con la submucosa del esófago. Ya cuando nosotros veamos esófago, se van a dar cuenta de hasta qué parte va. Y ahora sí el borde anterior, que eso lo podemos ver mucho mejor en esta imagen, ¿cierto? No sé, esto no lo lean de momento. Yo solamente quiero que vean la imagen. Si yo tengo aquí la base del cráneo, ¿cierto? Aquí está precisamente el tubérculo faríngeo. ¿Se acuerdan que salía del occipital? Y aquí está la porción basilar del hueso occipital. ¿Sí lo están viendo, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Esa es la porción basilar, ese es el tubérculo faríngeo. Lo que acabamos de ver en el hueso occipital, solamente que cambiamos de vista postero-anterior. Esto que está aquí, ¿qué será? No solamente está esta parte, sino todo esto hacia abajo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La fascia. Fascia faringo-basilar, es lo que estamos estudiando, muchachos. Vamos en los bordes. Ya dijimos, hay un borde superior que ya sabemos dónde se inserta. Hay un borde inferior que ya sabemos que es delgado, pequeño, laxo. Y hay un borde anterior que es el que estamos viendo acá. O sea, acá no estamos viendo lo posterior, sino estamos viendo, perdón, no estamos viendo lo anterior, sino estamos viendo lo posterior, pero es para que más o menos se imaginen cómo está representada la imagen. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Entonces, miren ustedes que en el borde anterior se inserta una línea específica, que esta línea específica es una línea que, como lo hemos visto previamente, básicamente va a seguir todo el trayecto de la faringe, ¿cierto? Y que esta se va a denominar precisamente el rafé faríngeo. Mírenlo acá.
Si lo ven acá, toda esta línea media que yo estoy representando aquí y que se va a extender desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoides, ¿qué dijimos que era un RAFE? Algo que dividía una estructura de derecha a izquierda, ¿cierto? Como básicamente, ¿quién? Como el Rafael El que se Rafael encuentra en el Palatino. paladar. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya sabemos que sigue una línea irregular, toda la altura de la faringe desde la base del cráneo hasta el esófago, y que precisamente va a continuarse con el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Todo esto es apófisis pterigoides del hueso esfenoidal. ¿Listo? Aquí tengo yo el rafé faringio, que también ustedes lo pueden denominar rafé pterigomandibular, porque precisamente va de la apófisis pterigoides hacia, pues, o incurre en la mandíbula. Continúa con la lengua, algunos de los músculos, ¿cierto? Y ligamentos que son suprayoideos, como el estiloyoideo y las astas mayores del hueso yoides, hasta terminar en el borde posterior. O sea, acá está el borde posterior y este es el borde superior. ¿De quién? Del cartílago, perdónenme acá, no es cricoides, sino es cartílago tiroides. ¿Y quién? La cara posterior del cricoides. Entonces, para que ustedes después no vayan a pensar que lo que yo les estoy dibujando es todo esto, ¿sí? No se vayan a confundir, la fascia faringobasilar no es lo que está aquí, sino la fascia faringobasilar, mírenla dónde está. Mírenla acá. ¿Sí ven esto, muchachos? ¿Sí ven esto, este tejido todo delgaditico que se encuentra aquí a este nivel? Lo que estoy señalando y lo que estoy dibujando, ¿sí lo ven? Sí, profe. Esto, por ejemplo, es lo que cortando en una vista sagital se va a alcanzar a ver. Esta no es la fascia faringobasilar, sino es la fascia bucofaringe. Perdón. La fascia faringobasilar es esta que se encuentra acá internamente, pero si yo colocara aquí, precisamente en este lugar, el órgano completo, porque miren que aquí está seccionado, si ven que aquí tiene mitad de cartílago tiroides, mitad de músculo, mitad de dientes, ¿sí lo ven? Si aquí tuviera el órgano completo, nosotros veríamos así, una línea pequeña, que es como la fascia que ustedes ven. O sea, por ejemplo, una cosa, si están viendo esta cosa, ¿no? Mi cámara, si la están viendo. ¿Sí? Sí. Este es un estuche de unos audífonos, normal. Yo sé que todo esto tiene una extensión, ¿cierto? O sea, que cubre toda esta parte que es como un cuadrado, un semicírculo, bueno, un rectángulo, pues, para que me entiendan. Yo sé que tiene esta extensión, pero ¿qué pasa si yo abro los audífonos y lo miro así, de esta forma? ¿Sí lo están viendo todos? ¿Sí ven esta extensión que se ve aquí? O sea, se ve delgadita, ¿sí es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo sucede con la fascia faringobasilar. La fascia faringobasilar, viéndola desde una vista sagital o desde una vista lateral, yo estoy viendo esto, esta línea. Pero realmente, si yo lo paso a ver desde una vista anterior o desde una vista posterior, se va a ver así, la extensión real, la extensión grande. Lo mismo el sitio de inserción de la fascia faringobasilar. Si yo sé que va desde la base del cráneo, ¿cierto? Desde la base del cráneo hasta abajo, pues yo tendría que ver esto, como si tuviera aquí toda la botella. Pero como lo veo precisamente desde una vista inferior a superior, yo voy a ver ¿qué? Yo voy a ver esto de aquí arribita. ¿Se entiende, muchachos, con ese ejemplo? ¿No? Si no se ¿Puede entiende, repetir, díganme. profe? Yo creo que se confundieron con la última parte. Sí, porque es que yo estaba tratando de ver su cámara, pero el video está como ¿No, algo no se ve? trabado, entonces no Se lo entendía entrecorta. mucho. Sí, profe, se entrecorta el video. ¿Ahí me ven bien? ¿Ahí me ven Sí. bien? Anda. Yo no. Entonces, ahí, ¿no? No, Se Se profe, los pausa. dibujo, por se los partes. dibujo entonces.
Sí. Te los dibujo entonces, a ver, espérenme. O a ver, trato de conectarme al... Me voy a desconectar del Wi-Fi y me voy a conectar. Hola muchachos, ¿ahí me ven bien? Hola. No, no se ve. No, profe, No, igual se sigue profe, No, entrecortando. profe. Listo. Profe, sí tiene recortando. problemas para escuchar el audio de la reunión de este dispositivo. Bueno, listo. Listo, no se preocupen. Entonces lo voy a dibujar en la presentación. ¿Ya? La presentación la están viendo, sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Vamos a utilizar eh, esto. Esto es cuestión de perspectiva. ¿Listo? Si yo tengo aquí una fascia que la estoy viendo en una vista sagital o en una vista lateral, ¿cierto? Yo aquí no me voy a imaginar que todo esto es la fascia, o sea, aquí yo estoy viendo músculo, cartílago, ¿sí? No es esto lo que es la fascia. La fascia lo que representa realmente es un tejido, vamos a borrar aquí, es un tejido que está recubriendo a las otras estructuras y que realmente es delgado. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo de forma sagital. Que ahora, si yo paso esto a una vista anterior o postero anterior, antero posterior o postero anterior, no importa, pues yo aquí sí voy a ver toda la extensión. ¿Sí se entiende? O sea, es una cuestión de perspectiva. Entonces, verán, lo más fácil. Lo más fácil, lo más fácil. Imagen, perspectiva. Príncipe de Inglaterra. ¿Están viendo ahí que la presentación, sí o qué? Sí, Sí, Chachos. profe. profe. Entonces, copiar imagen. Pegar imagen. ¿Están viendo todos esta imagen? ¿Lo están viendo todos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Entonces, una cosa es que yo, ¿qué vista es esta? Sagital. ¿Sagital o Sagital. lateral? ¿Listo? Sagital. O sea, si yo estoy viendo la fascia faringovacilar de esta vista, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo como si este señor estuviera haciendo una señal indebida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estoy viendo solamente una parte de la imagen, que es lo que yo les estoy tratando de decir, que la fascia faringovacilar de vista sagital o de vista lateral es como una línea, solo es una línea que está recubriendo desde la base del cráneo hasta el borde superior del cartílago cricoides. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Y ahora, que si Sí, yo lo veo de una vista anterior o de una vista posterior, sea cual sea, pues yo voy a ver toda la extensión de toda la fascia faringovacilar, que en teoría estoy viendo lo mismo que esto, solamente que le estoy cambiando la perspectiva. Y claro, entonces ahí ya no me doy cuenta de que el señor no es que esté haciendo una mala seña, sino que solamente alcanzaba a ver un dedo de los tres que está haciendo. Yo creo que con eso, si no entienden, perdí todo como profesor. ¿Sí se entiende? Sí, profe, Sí, sí, profe. entiendo, tranquilo. Ahí sí. Listo, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, acá vamos a tratar de mirarlo de una mejor manera. Listo, aquí. ¿Qué vista estoy viendo la fascia? No se centren en la fascia faringovacilar, céntrense en esta, en la fascia bucofaringea. ¿Qué vista es esta? Sagital.
Muy Sagital. bien. Y se alcanza a ver que es ¿qué? Una línea, ¿cierto? La fascia bucofaringea. Sí, ¿no? Como una línea. Ya borro esto. Pum. Ahí sí lo están viendo, ¿no? Con el puntero láser. Se está simplemente mirando una línea. Ahora, miren esta vista. ¿Qué vista es esta? Posterior. Posterior. Entonces, miren ustedes aquí. ¿Qué dice aquí? Fascia faringobasilar. Entonces, aquí si yo hablo de una línea media o si yo hablo de una fascia, pues yo puedo, de una fascia, perdón, de un rafé, yo puedo decir que este, pues, ampliamente puede ser el rafé faríngeo porque puedo dividir de derecha a izquierda toda la fascia que está cubriendo de adelante hacia atrás. ¿Sí queda más claro ahí, muchachos? Sí, profe. Eso. Muy bien. ¿Sí ven? Esa es la importancia de detenerse, parar y explicar bien, porque si no, si yo hago de cuenta de que ustedes entienden, pues no van a entender bien. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Si es necesario repetir, yo vuelvo y repito. Todos, pero lo tienen claro. Para que después, cuando yo les pregunte, señale Profe, la fascia faringobasilar. Dime, ¿puede señalar en la vista posterior dónde queda la fascia mírala aquí, faringobasilar? mírala aquí. Y aquí precisamente está señalada. Esta es una vista Posterior. posterior, Ujú. ¿cierto? Posterior. Es que no me deja, mientras rayo, pues no me deja ampliar la imagen, ¿cierto? Pero mira O sea, aquí solo acá, es esa parte que está señalada, ¿no? mira, verás. Chun, 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 chun. Todo esto es fascia faringobasilar, o sea, la parte externa, ¿no? O sea, todo esto que está de color grisecito, sí lo ves, ¿no? Todo esto que está Sí, de color gris es sí. todo lo que está recubriendo a todos estos pocos de músculo, porque por ejemplo aquí, o sea, esto por ejemplo es un músculo, esto es otro músculo, pero lo que está por fuera, o sea, esa lámina, ese tejido fibroconectivo externo, es la fascia faringobasilar. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Dijo, sí, profe, tranquilo. No, yo no me intranquilizo. Me hicieron reír con eso. Bueno, listo. Claros, ¿no, muchachos? Entonces íbamos de interno a externo. De interno, ¿quién estaba de primero? La De las mucosa. capas de La 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 faringe. mucosa. mucosa. La mucosa. De segundo, ¿quién estaba? La fascia La faringobasilar. fascia faringobasilar. Eso. ¿Quién sigue de tercero? La La capa capa muscular muscular externa. Muy estriada. bien. La musculatura estriada, ¿no? Llamábamos. O la musculatura externa. Entonces, esto es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, la musculatura externa, precisamente, ¿qué es lo que se denomina? Pues precisamente son todos los músculos que están alrededor de la faringe dispuestos de forma externa y que van a estar fijados a la fascia faringobasilar, o se adhieren más que fijados, ¿listo? Ya sabemos que es un músculo estriado y que consta de dos grupos musculares. Entonces, tenemos unos músculos constrictores y unos músculos elevadores, que si ustedes se ponen a pensar de forma funcional, ¿cierto? Funcional significa como básicamente pues la función que ejercen los mismos, pues entonces yo sé que los constrictores, o me alcanzaría a imaginar que los constrictores, ¿qué hacen? Constriñen. Cuando yo digo constriñen, es prácticamente cerrar, ¿cierto? Eso es constricción, ¿de acuerdo? Eso es como cuando, por ejemplo, yo estoy hablando de vasodilatación, que es que los vasos sanguíneos se abran, y de vasoconstricción, que se cierran, ¿cierto? Si todos tenemos claro ese término, ¿no? Sí, profe. Y si yo escucho que hay otro grupo de músculos que se denominan los músculos elevadores, pues yo qué voy a pensar que hacen. Elevación. Elevan la faringe, ¿cierto? Entonces, si yo quiero estudiar los constrictores, es muy fácil. Tengo un constrictor superior, constrictor medio y un constrictor inferior de cada lado. O sea, en total son 6, porque tengo un superior derecho, un medio derecho, un inferior derecho, un superior izquierdo, un medio izquierdo y un inferior izquierdo. ¿Cierto? En eso estamos claros todos. Ahora vamos a verlos en una vista sagital.
este es el músculo constrictor superior de la faringe. Ya vamos a ver dónde se insertan y todo, no se preocupen, pero quiero que los aprendan cómo identificar acá. Luego yo tengo aquí el músculo constrictor medio de la faringe. ¿Listo? Y por último tengo el músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, son como externos, están como precisamente dispuestos uno sobre otro, y generalmente, ya vamos a hablar más allá, entre uno y otro van a formar una hendidura. Hendiduras son precisamente espacios virtuales, ¿sí? No, bueno, no virtuales, sino espacios reales, por donde van a pasar algunas estructuras especiales como el nervio laringeo recurrente. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí sí los pueden identificar, ¿no? Superior, medio, inferior, de los constrictores. Muy bien. Hablemos del constrictor superior. Entonces, si yo tengo aquí el músculo constrictor superior, es prácticamente lo que estoy señalando en este momento, ¿cierto? Es un músculo que se origina ¿en dónde? En el borde posterior, ¿cierto? De la lámina medial de la apófisis pterigoides. Ojo, ¿no? Esta es la porción petrosa, la porción escamosa, perdón, la porción escamosa del temporal, y hacia acá, que ya yo tengo la porción tubárica y todo esto es esfenoides, ¿listo? Entonces, miren, se forma en la lámina medial de la apófisis pterigoides. Hay otro que se llama el rafé pterigomandibular, que ese es el rafé que nosotros dijimos que también se conoce como rafé faringio, que es el rafé que se encuentra en la mitad de ¿quién? De la fascia faringobasilar. Hay otra línea específica que es la línea miloioidea. ¿Por qué miloioidea y por qué yo me voy directamente hacia acá abajo? Porque yo sé que el músculo miloioideo era el que se encontraba precisamente a este nivel, ¿cierto? ¿Y quién más? La base de la lengua. O sea, tiene toda esta inserción. Lo que pasa es que aquí precisamente está tapada es por el borde inferior de la mandíbula. ¿Listo? Miren lo importante de esto. Sus fibras contornean toda la faringe. O sea, nuevamente, estoy viendo en una vista sagital cómo contornea el lado izquierdo de la faringe, pero si yo me voy a una vista posterior, pues la va a estar recubriendo toda, ¿no? Y lo mismo, si de este lado izquierdo se ve así, pues del lado derecho también se va a ver así. Es como si yo estuviera prácticamente rodeando un tubo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Muy bien. Profe, qué pena. ¿Podría repetir esa parte? Es que no la entendí. Dale, no hay problema. Entonces, estamos hablando del músculo constrictor superior de la faringe. Es este que se encuentra acá. Lo mismo que estamos hablando de perspectivas. Quiero que lo veas de esta vista sagital. Estos son los límites de inserción. O sea, por ahorita no te preocupes en la inserción. Ya sé que este viene desde la base del cráneo y estoy hablando de la apófisis pterigoides del esfenoides y que va a seguir hasta más o menos la base de la lengua y la línea miloioidea. O sea, es toda esta la extensión que tiene el músculo. ¿Listo? Como para hacerlo más sencillo. Ah, listo. Pero este músculo está recubriendo toda la faringe. ¿Y aquí yo puedo ver toda la faringe? No, ¿cierto? Porque estoy viendo solamente el lado izquierdo. Aquí yo puedo ver más parte de la faringe o mayormente la parte de la faringe, claro, porque estoy viendo la parte posterior. Entonces, si yo digo que recubre toda la faringe, pues ¿dónde voy a encontrar el músculo constrictor superior? Pues es este músculo constrictor superior. ¿Sí lo ves? Que se mira de la parte posterior. Sí. Entonces, haz de cuenta que este está siguiendo este trayecto. O sea, si aquí yo veo como unas fibras que están así, hacia ese lado, mira, pues yo espero que siga todo por acá, 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 y que se devuelva y que este también siga, 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 hasta que llegue a una línea media. ¿Que la línea media quién es? El rafé faríngeo. Ya. Listo, profe, gracias. ¿Queda claro? Sí. Listo, perfecto. Cuando yo les explique, o sea, de verdad tienen que decirme, sí, sí queda claro. Si a pesar de que yo les explique así, sino que yo soy bien expresivo, entonces si a pesar de que yo les explique y no me entienden, algo hacemos. Buscamos como la imagen del príncipe. Bueno, ¿quién es ese señor que les puse de esa perspectiva? Que ya no ha sonado tanto, pero sí. El ¿No? rey Carlos. Eso, ajá, muy bien. Príncipe William.
Eso. Muy Principio bien, de- eso, muy bien, perfecto. También tienen que saber de cultura general. ¿Queda claro entonces el músculo constrictor superior? Que ya lo vimos acá, tanto en una vista posterior como en una vista lateral. Miren que lo separa de la base del cráneo un espacio donde es visible ¿quién? La fascia faringovacilar. Entonces miren acá. La fascia, como ya sabemos, entonces, y aquí quizás es donde más me entienden lo que les intentaba decir. Cuando yo les ponga o les señale la fascia o les diga que me señalen la fascia, si ustedes ponen aquí, ¿sí están viendo cómo se mueve esa manito? ¿O no se ve? ¿No? ¿No se ve? O Sí sea, se como ve, el... ¿Sí se ve? Si ustedes me ponen aquí, por ejemplo, que no, que esa es la fascia faringovacilar, están mal, ¿sí? Porque la fascia faringovacilar es ese tejido fibroso externo, externo. O sea, para yo decir que esto es, tendría que estar todo esto de forma fibrosa. En realidad, lo que yo les estaría señalando sería que el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Sí se entiende, no? profe, ¿hasta dónde iría el músculo constrictor superior ahí en esa imagen posterior? O En sea, esta imagen, mírala acá. Entonces, mira que yo tengo el músculo constrictor superior, baja, 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 y hasta donde está este corte, más o menos, es donde llega, porque después sigue el músculo constrictor medio. ¿Sí ves? Míralo aquí. Músculo constrictor medio. Y después, ya yo tengo acá, mira que acá también se encuentra, ¿no? El músculo constrictor medio. Y hacia acá yo tengo el músculo constrictor inferior de la faringe. Lo que pasa es que, claro, y ahorita que lo veamos, si ves, por ejemplo, que aquí, digamos que en el medio, ¿cierto? Que yo tengo aquí en el medio, de una como que se intenta como superponer el inferior. Si ves que aquí está el medio y aquí está el inferior, cuando se interpone el uno con el otro, se forman esos espacios reales que se llaman hendiduras y que por ahí precisamente o pasan otros músculos o pasan nervios importantes como este, que es el nervio laringio recurrente. Pero no se adelanten, pues o sea, más o menos vamos a ir viendo cada uno en dónde se encuentra. ¿Listo? listo, profe, gracias. Muy bien, ahí ese es el superior. Acá ya pues básicamente ya con la explicación que acabamos de dar, ya queda claro dónde está. Mira que acá de este lado, ¿cierto? De esta vista lateral, yo tengo los músculos, o mejor dicho, el músculo constrictor medio. Y si ves que acá está el superior, o sea, todo esto es superior y esto que viene aquí es medio. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos unos músculos que son los músculos elevadores, que esos todavía no los hemos visto, pero pues que están también de forma externa y que también pueden estar superpuestos, pero cada uno está bien diferenciado. Entonces, por ejemplo, este dice, el músculo constrictor medio de la faringe se encuentra insertado inicialmente a nivel de las astas mayores del hueso yoides. ¿Dónde está el hueso yoides? Aquí yo lo estoy viendo. Este era el cuerpo del hueso yoides, este era el asta mayor izquierda, en este caso del hueso yoides, y aquí que lo está tapando precisamente estas fibras tendinosas o fibro conectivas, quedarían las astas menores. ¿Sí se acuerdan que era como unos cachitos más chiquitos, sí? Entonces, ¿dónde se origina? En el asta mayor del hueso yoides. Y claro, uno se pone a ver y mira lo que está acá. Aquí lo está tapando otro, que es el músculo hiogloso, ¿cierto? Que va del yoides a la lengua. Pero si ustedes se dan cuenta, se origina en estas astas. ¿Sí lo están viendo, no? Músculo constrictor medio de la faringe. Entonces, como se originan las astas mayores del guioides, contornea igualmente a la faringe abriéndose en abanico y terminando ¿en dónde? Igual, en el rafe faríngeo. Dice que las fibras más altas cubren en parte al músculo constrictor superior. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué músculo es este que estoy señalando aquí de forma amplia, no? Este. ¿Qué músculo es? Músculo constrictor superior. Exactamente. Si yo bajo, entonces voy a buscar el músculo constrictor medio de la faringe. E incluso mira, este tubérculo que se alcanza a ver así, o este colorcito así como color hueso que está acá, ¿qué crees que es? Y aquí lo dice, punta del asta mayor del hueso yoides.
¿Dónde dijimos que se originaba? En el asta mayor del hueso yoides. ¿Y qué dijimos? Que las fibras superiores del constrictor medio cubrían al músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, ¿es cierto o es mentira? Es cierto. Es cierto. ¿Y dónde termina? En el rafé faringio. ¿Es cierto o es mentira? Es cierto. ¿Cierto? Aquí está el rafé faringio. ¿Se entiende la inserción del constrictor medio? Sí, profe. Muy bien. Y ahora vamos a ver entonces al constrictor inferior. ¿Dónde está? Si este era el superior y este era el medio, pues yo esperaría encontrar al inferior a este nivel. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Acá lo estoy como resaltando, ¿no? Ya. Se origina en la cara lateral del cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides, la manzana de Adán que nosotros dijimos. Esta es una cara, pues si estamos en una vista que sagital o lateral izquierda, pues la cara lateral va a ser esta misma. La cara lateral del cartílago tiroides, ¿hasta dónde? Hasta la línea oblicua, o sea, hacia atrás. ¿En dónde? En el borde inferior del cartílago cricoides y en un arco fibroso extendido entre los dos cartílagos. Aquí yo alcanzo a ver el cricoides, muchachos, en esta imagen lateral. No, profe. No, ¿cierto? Pero más o menos ¿dónde yo esperaría tener el cricoides? Como por aquí, ¿no? Lo voy a dibujar. Si este es el tiroides, esta es la membrana tirocricoidea o cricotiroidea. El cartílago cricoides estaría más o menos a este nivel. Incluso, miren que el arco tendinoso o el arco fibroso está señalado aquí. ¿Por qué? Porque este arco fibroso va desde ¿qué es? La cara lateral del tiroides hasta la parte superior del cricoides, el borde inferior del cricoides. Entonces le faltaría como esta partecita, como a esta imagen para que la podamos ver bien. Pero sí se entiende desde dónde se origina, ¿cierto? ¿Sí? Cara lateral del tiroides, arco fibroso que se extiende por tanto el tiroides como el cricoides. Ahora vamos a verlo desde una vista posterior. Bueno, ¿listo? ¿Sí lo ven acá, muchachos? Sí, Esto profe. que está aquí Sí, profe. es cartílago tiroides. ¿Listo? Este es cartílago tiroides. Por eso dice membrana tiroidea, ¿no? Porque es el tiroides y el ioides. Y hacia acá abajo llega el cricoides. En ese sentido, toda esta extensión es del constrictor inferior de la faringe. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía, muchachos? Que ustedes deben tener en cuenta que entre un músculo y otro músculo, y yo creo que con esto acabamos, ¿cierto? Entre este músculo y este otro músculo, se forman estos espacios. ¿Cómo dijimos que se llamaban estos espacios? Hendiduras. Muy bien, hendiduras o hiatos. Entonces, por cada hiato que se forme, o sea, precisamente va a haber uno entre el músculo superior y el elevador del velo del paladar, o el superior y el medio, o el medio y el inferior, etcétera, etcétera. Entonces, miren que, por ejemplo, hay un hiato que está entre el cráneo y el borde superior del constrictor superior. O sea, entre este y este borde superior. Aquí digamos que va a haber un hiato. ¿Listo? Por ahí, ¿qué pasa? Pasa el músculo elevador del velo del paladar, que dijimos que el velo del paladar también se lo conoce como El paladar suave. paladar blando. Eso, Blando. Paladar blando, ajá. Y la trompa auditiva, que más adelante les voy a mostrar, pero esto hace parte de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. Entonces, si ven ustedes que, por ejemplo, es como que yo tenga dos piezas, ¿cierto? Que igual, por perspectiva. Si ustedes ven esto así, ustedes van a ver que está un dedo arriba y uno abajo, normal. Pero si lo ven así, o sea, van a ver que hay un espacio virtual por donde yo estoy metiendo los otros dedos, ¿cierto? Yo estoy ahí tratando como de hacerlo en la cámara, pero sé que de pronto no se ve muy bien. Pero siempre que hay un espacio, por ese hiato, por esa hendidura van a atravesarse, en este caso, por ejemplo, entre el cráneo y el borde superior del constrictor superior, el velo del paladar y la trompa auditiva. Otro ejemplo, entonces, entre el constrictor superior y el constrictor medio hay un hiato por donde pasa un músculo específico que se llama el músculo estilofaringeo, que se van a dar cuenta que es uno de los músculos elevadores.
estilofaringeo. ¿Por qué? Porque está aquí a nivel de la apófisis estiloides y llega hasta la faringe. ¿Sí lo ven ustedes aquí que lo estoy señalando? Este es el músculo estilofaringeo. ¿Y entre qué y qué está? Entre el superior y el medio. ¿Listos? Ahora, entre el medio y el inferior, ¿quién pasa? La rama interna del nervio laríngeo superior y los vasos laringeos superiores. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí esto es que está de color amarillito, que lo estoy tapando básicamente con color rojo, pues entonces yo tengo aquí el nervio laríngeo superior. ¿Por qué todo esto es importante, muchachos? Porque al momento de hacer una cirugía, como yo les había dicho, aunque creo que fue al otro curso, si hay alguien que tiene un cáncer de tiroides, que la glándula tiroides es donde se encuentra el cáncer más agresivo del mundo, que es el cáncer papilar, y el cáncer uno de los más benignos y tranquilos, muchas veces si se trata de un cáncer agresivo, el cirujano indicado para hacer estas cirugías es un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano oncólogo. Tiene que tener en cuenta todas estas hendiduras, todos estos límites, todos estos músculos para evitar ¿qué? Para evitar, por ejemplo, lesionar este nervio, que es el nervio laríngeo superior o el nervio laríngeo recurrente. ¿Por qué? Porque si llega de campeón y quita la tiroides, súper bien, pero se lleva el laringio recurrente, ¿qué va a pasar con ese paciente? Pues que no va a volver a hablar, ¿ya? Y ese es un riesgo que se encuentra dentro de esa cirugía y que las manos expertas de los cirujanos tienen que tener en cuenta ese tipo de complicaciones que pueden existir. El punto es ese, que sepan que existen hendiduras entre los músculos que son importantes porque por ahí pasan estructuras anatómicamente importantes. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Profe, ¿será que usted puede ahí en esa vista puede señalar el músculo constrictor inferior así? O sea, digamos como delimitaba como en los anteriores músculos. Claro que sí. Pues, ujú. Bueno, espérate, primero lo voy a rayar y después Profe, lo voy a ampliar. ¿Listo? Dígame. profe, qué pena es que una compañera se le fue el internet y salió de la reunión. ¿Será que usted puede, por favor, aceptarla nuevamente? Ya. Marian Enríquez. Bueno, Gracias. si es Marian Sí. Enríquez, sí. Ya. Listo. Bueno, entonces, atendiendo pues a lo que me pedía Cristian Alejandro, ¿no? Entonces, aquí es donde yo voy a señalarles o a delimitarles el músculo constrictor inferior de la laringe. Perdón, primero me toca rayar y luego le aumento el tamaño. Entonces, miren, desde aquí más o menos, ¿cierto? Estoy delimitando, y eso que agradezcan que tengo un buen pulso, ¿sí no? Si ven, llega hasta quién dijimos, hasta el cartílago cricoides. Y aquí estoy señalando que una sola mitad, porque si ven que la mitad derecha está disecada, o sea, precisamente para mostrar los otros límites. Entonces, esto que estoy rayando en azul, ¿sí lo ves, Cristian? Sí, profe. Esto que estoy rayando en azul es el músculo constrictor inferior de la laringe. Y va con la limitación pues, que nosotros tenemos, el hiato que se forma aquí a nivel del constrictor medio con el constrictor inferior, por donde mira que por dentro pasa este que estoy señalando con la manita, que es el laringio superior, el ramo interno del laringio superior. Y ojo, todos estos, y vale la pena hacer lo que acabamos de hacer como ejercicio, porque hacia la derecha tengo disecados estos músculos, ¿sí se dan cuenta? O sea, yo ya no los veo así en la parte posterior, sino que los estoy viendo hacia como una lámina anterior. ¿Por qué? Porque miren acá que esto está cortado. ¿Sí ven que todo esto está cortado, cortado, cortado? Entonces hay que saber identificarlos y hay que saber interpretar pues más o menos en qué parte están. Pero generalmente es fácil de reconocerlos. Superior, medio, inferior. No sé si ahí sí queda claro. Sí, profe, gracias. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal la anatomía? Hasta ahí, si quieren, ya pueden pausar. Pausemos la grabación. Descanso.